de Minería de Nación, del Ministerio de Economía del Gobierno Nacional. También nos acompaña el doctor Martín González, que es del Servicio Geológico Minero del SEGEMAR. Y hemos invitado también a Leonardo Rodríguez, que está llegando, que también así puede exponer y contarnos un poco su visión sobre estos proyectos. Así que, si les parece bien, le vamos a comenzar dándole la palabra al doctor Martín González. Hay una presentación, si pueden ir preparando para que pueda el orador presentarlo. Les voy a contar un poco brevemente quién es el doctor Martín González. Es egresado de la carrera de Geología de la Universidad Nacional de Córdoba en el 2000. Realizó estudios de posgrado en la misma Casa de Altos Estudios con especialización en depósitos minerales y metalogenia, obteniendo el título de doctor en Ciencias Geológicas en 2010. Tiene 25 años de experiencia profesional desarrollados en el Servicio Geológico Minero Argentino, el SEGEMAR. En 2010 ingresó al equipo de expertos en metalogenia de la Dirección de Recursos Minerales a cargo de la ejecución del Programa Nacional de Cartografía Metalogénica y Minerales Industriales. En abril del 2020 fue nombrado director del Instituto de Geología y Recursos Minerales y desde marzo de 2026 se desempeña como director nacional de Geología y Recursos Minerales del SEGEMAR. Sus actuaciones en sociedad científica y técnica se iniciaron en el periodo 2011 a 2013 como presidente de la Asociación Geológica Argentina. Desde 2020 es coordinador del Grupo de Expertos de Metalogenia y Recursos Minerales de la Asociación de Servicios de Geología y Minería de Iberoamérica. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias a Martín por estar acá presente y esperamos escucharte y seguramente después tendremos dudas para consultarte, así que te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, diputada Ávila, muchísimas gracias por la invitación. Un poco la idea de lo que yo vengo a presentar. Sé que hay proyectos de ley que van a tratar sobre el tema de tierras raras, entonces como funcionario del Servicio Geológico Minero Argentino la idea es poder compartir con ustedes los conceptos sobre tierras raras, qué son, y por supuesto no podemos eludir los conceptos de minerales críticos, ¿no? Entonces, en primer lugar, como les comentaba, hay un concepto previo que es el de los minerales críticos, ¿no? ¿Y qué son los minerales críticos? Los minerales críticos esencialmente son materias primas y la criticidad de estas materias primas están definidas esencialmente por dos variables, que son el riesgo al suministro y la importancia económica que tiene esa materia prima en la cadena de valor. Cuando el riesgo de suministro es muy alto y la importancia de la cadena de valor a la cual se inicia con esa materia prima también es alta, el mineral es crítico. La mayoría de los países desarrollados esencialmente, que tienen un gran desarrollo industrial, han ido definiendo a partir del 2008 sus propias listas de minerales críticos. O sea que una idea importante a tener es que cada país o cada comunidad económica tiene su propia lista de minerales críticos. ¿Por qué? Porque son los minerales que su economía necesita, las materias primas críticas que su economía necesita. En ese sentido, acá les traje dos ejemplos. Por ejemplo, esta es la lista de minerales críticos de Estados Unidos. Cada 3 años Estados Unidos saca una nueva lista. ¿Por qué lo hace cada 3 años? Bueno, porque cuando uno de los minerales o una materia prima crítica entra en la lista, después hay una serie de políticas que lleva adelante el gobierno para poder sacarla de esa criticidad. Entonces va variando, va moviéndose la lista. La última la publicó el año pasado, en el 2025, y en este año 2025 tiene la particularidad que Estados Unidos, además de definir cuáles son los minerales críticos para su país, los ha clasificado en alta criticidad, criticidad elevada
y criticidad moderada. Y lo que yo quiero que ustedes observen ahí es que, como pueden ver, la lista naranja es la de más alta criticidad. Son 13 minerales críticos, de los cuales 6 son tierras raras. Por eso, desde Estados Unidos es tan importante estos elementos, ¿no? Claramente, para la economía de Estados Unidos, las tierras raras cumplen una función muy importante. Es un país que no tiene muchas tierras raras, pero principalmente utiliza mucho de las tierras raras. Tiene mucha necesidad de ese elemento. También hay tierras raras en los moderados. Por lo tanto, fíjense que la mayoría de las tierras raras están dentro de la criticidad. Y si vamos a la lista de Europa, que la publicó en el 2023, seguramente en el 2026 va a sacar una nueva lista, también aparecen las tierras raras. Hay HREE, eso en inglés sería tierras raras pesadas, LREE sería tierras raras livianas. Pero en Europa también son como críticas las tierras raras. A medida que, como les decía, en el 2008 más o menos empezaron los países a definir la criticidad o a identificar materias primas críticas, y esencialmente en sus comienzos era el tema del suministro vinculado a la disponibilidad geológica, a la existencia de depósitos minerales para poder minar esas materias primas críticas y obtenerlas. Pero a medida que fueron pasando los años, la criticidad o el concepto de minerales críticos no solamente está en el primer eslabón de la cadena de valor, que es la extracción mineral, sino que se va corriendo hacia otros eslabones, como es la refinación y la manufactura. Entonces, como el primer punto que se atacó, los países han empezado a atacar desde hace ya, van a ser 20 años, es la disponibilidad del mineral, ha habido avances. Y ha habido en muchos de los minerales críticos, se han descubierto nuevas minas, nuevos depósitos minerales en diferentes países del mundo. En los propios países también han incorporado y han incrementado la exploración. Ahora, la criticidad, como podemos ver en este gráfico, yo se los traje para mostrarles cómo se está comenzando a hacer como un cuello de botella, ¿no? Todos son críticos, pero la menor criticidad la tienen en el eslabón de la extracción, en líneas generales, los minerales críticos en general. En la refinación hay mucho mayor concentración en pocos países que son capaces de refinar metales, y mucho más en la manufactura. Por ejemplo, el ejemplo típico podría ser, o un buen ejemplo podría ser el litio, ¿no? Hay muchos países que han descubierto nuevos depósitos, hay nueva producción de litio, ya no es Australia el gran dominador. América del Sur, por ejemplo, produce el 30% del litio, Australia produce cerca del 50, 60%. Por lo tanto, podríamos decir que el litio hay varias fuentes, diferentes países, en diferentes continentes. Ahora, si vamos al refinamiento del litio, o sea, la fabricación de carbonato de litio, hidróxido de litio, el 60% ya se hace en China. Aunque es un productor importante, el 60% se hace en China. ¿Por qué? Porque China compra todo el litio de Australia y el hidróxido de litio lo hace en China. Y si después vamos a las baterías, a la manufactura, la gran mayoría de las celdas de ion litio se hacen en China. Entonces ahí podemos ver cómo la criticidad se mejoró mucho en las cuestiones de las minas, de la extracción, ha habido una mayor diversidad, pero cómo en el refinamiento y en la manufactura sigue habiendo una gran concentración, por lo tanto el litio sigue siendo algo crítico para las economías desarrolladas. Y en las tierras raras hubo muchos avances en depósitos minerales a nivel mundial, ha habido nuevos descubrimientos, ha habido antiguas minas o minas que estaban en funcionamiento se han expandido, por lo tanto eso ha generado que en varios lugares se saque tierras raras, aunque todavía China sigue siendo un productor importante, pero el refinamiento de las tierras raras se hace prácticamente el 80% en China.
y más del 90% de los imanes de tierras raras, imanes permanentes, se hacen en China. Por lo tanto, ahí también tenemos, ¿no?, el tema de... Yo lo que me interesa que ustedes sepan es que el concepto de criticidad de una materia prima no solamente está en la cuestión minera y en la extracción, sino también que empieza a tener un gran peso el refinamiento y la manufactura. Estos son algunos gráficos que muestran esto, ¿no? Fíjense, para que veamos el tema de la criticidad. Las columnas de la derecha, de la izquierda, perdón, son las expectativas de extracción, de minado del mineral en el año 2035. Y la de la derecha es la necesidad de ese mineral que va a haber en el 2035, la demanda. Fíjense cómo es diferente para cada mineral. El cobre y el litio, claramente por las minas que hay actualmente en funcionamiento y las expectativas de apertura de nuevas minas para el 2035, o sea, de acá a 10 años, la cantidad de cobre y de litio que se va a producir no va a alcanzar a la demanda, que es la amarilla, la columna amarilla de la derecha de cada uno de ellos. Entonces ahí tenemos claramente una criticidad por suministro, por una cuestión geológica o una cuestión de cantidad de depósitos minerales descubiertos. Ahí hay gran cantidad de exploración, mucha inversión en exploración, en apertura de nuevos depósitos para esos dos minerales a nivel mundial. Ahora, el grafito, las tierras raras, el cobalto, fíjense que la expectativa que hay de producción de mineral va a alcanzar a la demanda que va a haber. O sea, no está el problema en la cantidad de mineral. Entonces, ¿dónde estaría el problema? ¿Por qué siguen estando en las listas de los críticos? Siguen estando en la lista de los críticos porque en muchos casos la producción está concentrada en 1 o 2 países. Entonces, ahí, según en qué país, puede estar la criticidad. O si no, también en el refinado y ese tipo de cosas. Por lo tanto, es para que ustedes vean cómo va variando por país. Ahora, si entramos específicamente dentro de los minerales críticos en las tierras raras, simplemente me parecía importante tener clara la definición, ¿no? Los minerales, las tierras raras no son ni minerales ni compuestos, son elementos químicos. Elementos químicos de la recordada tabla periódica son elementos químicos. Y elementos de tierras raras es un grupo específico de elementos compuesto por 17 elementos químicos, que son los 15 lantánidos más el itrio y el escandio. ¿Por qué se los agrupa? Bueno, porque químicamente tienen ciertas afinidades, funcionan químicamente de igual manera, por eso se los encuentra en la naturaleza agrupados, siempre en la misma mineralogía, no se los encuentra puros en la naturaleza, siempre se los encuentra como elemento adentro de otros, dentro de minerales, y a mí me interesa que ustedes sepan, o por lo menos se lleven la idea de que por más que se les llamen elementos de tierras raras, lo de tierras raras es por cómo son los minerales donde están las tierras raras, que son minerales tipo terrosos, pero no son tan raros, ¿no? En este gráfico que yo les muestro, ahí pueden ver en azul, este gráfico muestra la cantidad del elemento que hay en la corteza terrestre. Y fíjense que las tierras raras tienen son de los elementos de un contenido medio, tienen un contenido parecido al plomo, al wolframio, al molibdeno, son más abundantes que el oro, que la plata, en la corteza terrestre. Lo que pasa es que por sus características químicas, en la naturaleza es difícil que sean capaces de agruparse en concentraciones económicamente explotables, ¿no? Ahí está la complicación de las tierras raras. Las tierras raras no son escasas, hay abundantes, pero están totalmente diseminadas y es difícil que los procesos geológicos y los procesos naturales
puedan concentrarlos en cantidades que sea económica su extracción. Por eso no es tan fácil encontrar depósitos minerales de tierras raras. Simplemente yo ahí destaco el praseodimio, el neodimio, el terbio y el disprosio, que son 4 tierras raras utilizadas para los imanes. ¿Y por qué menciono en esto los imanes? Porque bueno, el tema de la transición energética, esa necesidad de desarrollar tecnologías que permitan ir supliendo a los hidrocarburos como fuentes de energía, hace de que ciertas tecnologías sean esenciales. Por ejemplo, las baterías y los imanes permanentes. Y los imanes permanentes utilizan estas 4 tierras raras principalmente, que cada vez tienen mayor demanda, ¿no? Los imanes permanentes se utilizan para los motores de los autos eléctricos, para las turbinas eólicas. Como ven ahí, las tierras raras tienen muchísimas aplicaciones en la industria, pero hay un crecimiento sostenido en la demanda de tierras raras para cuestiones tecnológicas, y muchos de ellos son los imanes. Los imanes permanentes son claves para los discos rígidos de computadora, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Con respecto a la producción, ¿quién produce tierras raras a nivel mundial? Bueno, China es el principal productor, el año pasado produjo el 68% de las tierras raras del mundo. Pero bueno, el 30% restante se producen en otros países. Y eso hay, digamos, varios indicios de que hay mucha búsqueda de nuevos depósitos en otros continentes, principalmente en América Latina, ¿no? Hay mucha búsqueda de depósitos porque es un continente que tiene potencial geológico para tener tierras raras. Cada vez China tiene menor participación en la extracción de tierras raras, o sea, de la producción de tierras raras. No significa que sus minas producen menos, sino que se abren otras minas en otras partes del mundo. Pero en el cuadrito de la derecha uno puede ver qué pasa con el refinado de las tierras raras, ¿no? Mientras la extracción es un 70%, 68% China y el resto en otras partes del mundo, en el refinado China tiene el 80% del refinado y Malasia tiene el resto. Lo que pasa es que según las expectativas que hay para el 2035, el 2040, el 2050, como pueden ver en esos puntitos, se va a mantener que entre China y Malasia van a tener el 90% del refinado. O sea, hay pocas expectativas de que eso pueda revertirse, ¿no? Entonces ahí hay un cuello de botella interesante con el tema de las tierras raras. Como les decía, se ha incrementado mucho la exploración y la búsqueda de tierras raras en otras partes para poder competir contra China, y hoy por hoy América Latina tiene un gran protagonismo porque Brasil ha descubierto enormes reservas de tierras raras, pasando a ser el segundo país en reservas. Ahora, si vamos a la lista de los que produjeron, Brasil todavía no produce ni 1 tonelada de tierras raras, ¿no? Pero es el segundo país con mayores reservas. Lo que pasa es que el descubrimiento de esas reservas es relativamente hace poco. Entonces, China es el país con mayor cantidad de reservas, Brasil lo secunda, está India, Australia, hay muchos países. O sea, el problema de la existencia y distribución de tierras raras a nivel global no es un problema, es cuestión nada más de buscar depósitos, de explorarlos, cuantificarlos y abrir minas. Acá, y por último, para poder graficar un poco el impacto que tiene China en el tema de las tierras raras y principalmente en la de los imanes, ¿no? Que es esa tecnología que tanto se requiere. Si nosotros sacamos de la ecuación a China,
no contamos con la producción de tierras raras de China y no contamos con el refinado de tierras raras chinas, la columna el gráfico de la izquierda nos dice que todo el mundo por fuera de China en 10 años, o sea, para el 2035, va a necesitar solo para los imanes el 50% más de tierras raras de lo que necesita hoy, ¿no? Va a haber un crecimiento en la demanda. Todos los países fuera de China, todos los países restantes van a necesitar 50% más de tierras raras que las que demanda actualmente. Y en el de la derecha, si sacamos a China de la ecuación, podemos ver que ese cuadrito gris clarito de arriba nos habla sobre el gap, sobre la ausencia, lo que falta. En tema de minado, para que el resto de países pueda abastecerse de tierras raras sacando a China de la ecuación, fíjense que prácticamente logra abastecerse de minerales. Hay un gap pequeño de unas 10.000 toneladas que le va a faltar. Ahora, si vamos al refinado, que es la de la derecha, el gap crece a más del 50%. La dependencia de China ahí es total. Y si vamos a la manufactura con los imanes, la fabricación de imanes, prácticamente todos los imanes los hace China, ¿no? Hay un gap enorme. Entonces, ahí es donde lo que intenta Europa, Estados Unidos resolver. Esa es la ecuación que intenta resolver. Ha trabajado bastante bien en el tema del minado, ¿no? Han descubierto nuevos depósitos y nuevos agentes ahí trabajando. Bueno, eso es importante. Y con respecto a las tierras raras en Argentina, nosotros en el Servicio Geológico lo que hicimos en el año 2022 y 2025 fue recopilar toda la información que había sobre tierras raras, ¿no? Las diferentes agencias del Estado, cuántas tierras raras se habían estudiado, y pudimos determinar de que, primero, que en Argentina hay depósitos de tierras raras, pequeños, ¿no? Se han descubierto en diferentes años, y en algunos casos se cuantificó el contenido de tierras raras, y podemos decir que en total Argentina tiene cuantificado recursos inferidos, ¿no? Unos 190.000 toneladas. Eso es relativamente poco, pero nos está diciendo de que Argentina tiene depósitos de tierras raras, pequeños, podemos identificar qué tipo de depósito es, etc. Y después, con ese conocimiento de esos depósitos y con el conocimiento de la geología que tenemos de nuestro país, pudimos hacer ciertos modelados matemáticos, ciertas, modelados matemáticos con métodos estadísticos, y pudimos calcular de que en Argentina es un país que tendría la posibilidad de descubrir entre 3 millones y 3 millones y medio de toneladas de tierras raras, que eso hace que sea un país con ciertos recursos, ¿no? Lo que pasa es que son potenciales. La idea que a mí me interesa que ustedes se lleven de acá es que Argentina es un país que desde el punto de vista geológico tiene potencial, pero está en potencial. Para poder llevarlo a una realidad necesita de exploración, inversión en exploración, porque los depósitos que hay son depósitos pequeños, poco estudiados y estudiados con metodologías antiguas. Lo que se necesita es buscar nuevos depósitos y mejorar el estudio de los depósitos existentes. Desde el punto de vista geológico tenemos potencial, pero falta esa parte, y entiendo yo que los proyectos estos de ley están orientados a mejorar e incentivar ese tipo, ¿no? La exploración para depósitos de tierras raras. En Argentina se ha buscado muy poco tierras raras. Siempre se buscó cobre, litio, oro, plata, plomo, zinc, pero tierra rara no se buscó nunca, no se ha invertido en eso. Entonces es algo interesante. ¿Dónde hay tierras raras en Argentina? Bueno, los depósitos estos pequeños que yo les digo están en Salta, en Jujuy, en Santiago del Estero, en San Luis, y después depósitos así de placer también en algunos ríos de San Luis y algunas cosas pequeñas y indicios en San Juan,
Todo esto hay que estudiarlo mucho, ¿no? Desde el punto de vista, desde el Servicio Geológico, nosotros hemos determinado áreas de interés exploratorio, ¿no? La principal, la de mayor potencial, es toda esa área verde en la parte central de Argentina, ¿no? Es un área muy grande, pero que es la que mayor potencial tiene, donde están los depósitos más interesantes y más conocidos, y son los que serían como el primer lugar en donde habría que ir a buscar. Después, otro área más marginal es en el oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut, pegado al límite con Chile, en lo que sería la selva valdiviana. Ahí hay que hacer una exploración detenida, es muy greenfield, pero es un lugar interesante. Y después, en el área de Mesopotamia, eso sí, tiene un potencial bajo, pero bueno, en Paraguay y en Brasil, que tiene una geología parecida, se han iniciado tareas de exploración, habría que ver los resultados. Después voy a nombrar al grafito y al cromo, porque el subsecretario algo va a tener que decir de ese tema. Simplemente les quiero mencionar cuestiones así conceptuales. El grafito sí es un mineral, ¿no? Lo que pasa es que es un mineral que tiene la característica que está conformado por un mismo elemento, que es el carbono. A nivel mundial, la mayoría del grafito está comercializado, se saca en lo que se llama grafito en escama. Eso se procesa y se hace lo que es el grafito esferoidal purificado. ¿Y por qué es importante el grafito a nivel mundial? Porque es el principal componente de los ánodos de las baterías de ion litio, ¿no? O sea, un auto eléctrico tiene más grafito que litio, es fundamental. Y tiene un procesamiento, el grafito natural, que para purificarlo, que es un procesamiento muy importante, digamos, pero pasa a ser un mineral crítico. Acá les muestro de nuevo la lista de Estados Unidos y fíjense que tiene el grafito como uno de los minerales críticos, y la Unión Europea también lo tiene. ¿Por qué? Por ese rol que cumple en las baterías de ion litio, formando el ánodo que acompaña al cátodo, que es el litio. Y si bien en el gráfico de la derecha, ahí lo vemos, si sacamos a China de la ecuación, que es el principal productor de grafito, el principal refinador del grafito y el fabricante de ánodo, fíjense que tanto el minado de grafito como el refinado del grafito, hay un gap para todos los países por fuera de China enorme. O sea, hay una dependencia de China en el tema del grafito directo, ¿no? Y en Argentina, del grafito, podemos ser un país que desde el punto de vista geológico tiene potencial, ¿no? Hay algunos depósitos, se sacó grafito en algunos años, hace bastantes años, se conocen muy poco las minas, ¿no? Lo que pasa es que la viabilidad de todo eso es muy baja porque hace falta exploración. Son depósitos que nunca se buscaron, nunca hubo una exploración moderna, y que hoy el grafito cobra un valor estratégico en un montón de países, principalmente por el tema de la movilidad eléctrica. Y el otro mineral que el subsecretario también va a tocar es el tema del cromo, el cual el cromo es un metal clave en la metalurgia. ¿Y por qué es clave en la metalurgia? Porque es el metal con el cual se hace el ferrocromo, y el ferrocromo es la materia prima del acero inoxidable. Imagínense todo lo que se hace con acero inoxidable en el mundo. El cromo no se encuentra como un metal en la naturaleza, siempre está metido dentro de un mineral, y ese mineral es la cromita. Hay un óxido de cromo y hierro, que es todo el cromo del mundo, se saca de ese mineral. Y el principal productor del mundo de eso es Sudáfrica, está Turquía también, está Kazajistán, India, esos son los países que lo producen. Pero China es el que produce casi el 50% del ferrocromo del mundo. Fíjense, lo que yo quería hacer notar acá, que
no siempre los que tienen los recursos son los mayores productores, ¿no? Turquía, por ejemplo, no es un país que tiene grandes recursos, pero los pocos recursos que tiene los explota. Por eso es el segundo productor del mundo de cromo, ¿no? Y China tiene muy pocos recursos de cromo, sin embargo hace el 50% del ferrocromo del mundo. Desde el punto de vista de la geología de Argentina, el potencial es moderado. No somos un país que tiene una geología muy interesante para el tema del cromo, por lo tanto requiere aún más el tema de la exploración y Argentina tendría que observar el tema del cromo no tanto como un mineral primario, o sea, minas de cromo para sacar cromo, sino verlo como un subproducto en muchas de las minas que tiene, ¿no? o que puede tener en el futuro. Eso es algo que Argentina tendría que evaluar y, bueno, nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor González, por su presentación.